Hola chicos, hoy tenemos nuestra sesión sobre operación hotelera en la recepción o operaciones en recepción. Vamos a grabar unos videos de más o menos unos 15 minutos para que ustedes los vayan viendo y posteriormente vamos a desarrollar ya en vivo el taller sobre este tema de recepción. Entonces vamos a pasar rápidamente aquí. Esto ya, Entonces, las operaciones hoteleras y su organización. Bueno, básicamente vamos primero como a hablar un poquito de cómo son las operaciones hoteleras, qué implica la forma como se organizan para prestar el servicio. Después vamos a empezar a hablar como ya sobre lo del departamento de recepción, cómo se planea ese departamento, qué procesos y procedimientos se encuentran normalmente ahí en el departamento de recepción. Cómo es la estructura del departamento o cuáles son las estructuras más encontradas y qué personal trabaja en el departamento, qué presupuestos maneja el departamento. Después vamos a ver un poquito sobre el control del departamento, los formatos, los documentos, las actividades que allí se desarrollan y quiénes la desarrollan. También un poco de todo el tema de los indicadores que se manejan ahí en el departamento para controlarlo. Vamos a pasar también sobre los errores y las buenas prácticas en la administración de las operaciones de recepción. Y después vamos a ver la participación de la recepción de un hotel en el ciclo del servicio, como lo ve desde el cliente, y también ese mismo ciclo, pero cómo se relaciona con otros departamentos. Entonces vamos a iniciar el tema con la introducción sobre las operaciones hoteleras y su organización. Entonces lo que podemos ver es que ya sabemos cuáles son operaciones hoteleras, ya lo vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué cosas afectan cómo se organiza una operación hotelera. Entonces, pues lo primero y lo más importante es pues obviamente el tipo de hotel. No es lo mismo un hotel de mar y playa cómo se organiza a uno de ciudad. El tamaño, no es lo mismo un pequeño hotel de 20 habitaciones al Venetian de 2500, la localización. Por supuesto, un hotel de montaña va a ser diferente a un hotel urbano. El tipo de servicios ofrecidos, no es lo mismo un bed and breakfast que un hotel con todos los servicios. El clima donde se inserta ese hotel, pues obviamente porque pues digamos tiene mucho que ver con los uniformes, con la forma como se almacenan las cosas, con todo eso. El entorno. Y, por supuesto, todos los temas de cadena, pues cada cadena tiene sus estándares para organizar los departamentos y esto va a variar mucho en la organización en cada cadena, dependiendo pues como ellos lo manejen. Entonces, normalmente el departamento de alojamiento tiene como dos grandes divisiones, la división de recepción y la división de ama de llaves. En algunos, por ejemplo, ahí estamos viendo ¿cómo se llama? El organigrama, por ejemplo, de una cadena como Decameron. Entonces, en el Decameron, por ejemplo, si nosotros miramos, aquí hay un subgerente de operaciones que tiene dos grandes cabezas, el ama de llaves y el jefe de recepción. También está el jefe de alimentos y bebidas y el de seguridad. Pero, por ejemplo, aquí en este tipo de cadena, recepción y ama de llaves están separados. Pero normalmente en otras cadenas, por ejemplo, digamos acá, si lo pueden ver en este otro tipo de división, los dos como grandes jefaturas o divisiones van dentro del mismo, como decir, la misma línea de organigrama. Por ejemplo, aquí tenemos al gerente de la división de cuartos que tiene jefe de telefonía, jefe de reservas, jefe de recepción, jefe de seguridad y el ama de llaves. Entonces depende de la organización misma. También si todo lo que tiene que ver con alojamiento y ama de llaves está en cabeza de un solo jefe de alojamiento o gerente, en este caso de alojamiento, con dos jefaturas, o si está separado. Eso depende de la cadena. Entonces, bueno, ya entrando en el tema, podemos decir que cómo se planea las operaciones de recepción y tiene mucho que ver con lo que vimos en la primera clase. Entonces, pues vamos a recordar ese concepto de que operaciones es la forma como las personas se organizan para realizar la tarea productiva o cómo se producen los bienes y servicios. Entonces, estas preguntas que vimos en la clase pasada nos van a estar sirviendo para tomar unas decisiones estratégicas sobre lo que sucede en recepción. Entonces, si ustedes se acuerdan, las preguntas eran la primera como pregunta estratégica,
que nos ayudaba a resolver el tema de la administración de operaciones era el diseño de los bienes y servicios. Entonces, ¿qué bien o servicio debemos ofrecer? Entonces, ahí en esa parte, pues ustedes cuando estén a cargo de una recepción van a tener que definir, por ejemplo, qué tipo de información va a manejar la recepción, si vamos a tener ahí la facilidad para que los clientes utilicen otros bienes y servicios complementarios, por ejemplo, que ahí se les pueda llamar el transporte, que de pronto tengan una vitrinita no sé, en el lobby, con artesanías, etcétera, etcétera. También cómo se va a llevar a cabo el servicio al cliente y si la recepción va a manejar o no va a manejar el tema de las reservas directas. Algunos hoteles, por ejemplo, los recepcionistas solamente atienden clientes y en otros hoteles los recepcionistas también contestan el teléfono y llamadas de clientes de afuera. Digamos, otro tema que también nos ayuda a contestar las operaciones en recepción, las preguntas estratégicas, es cómo debemos diseñar esos bienes y servicios. Entonces, cuando tengamos la recepción nuestra a cargo, pues esa es una pregunta que nos vamos a tener que hacer. Bueno, vamos a tener un PMS, o sea, un sistema, un Property Management System. ¿Cuál va a ser? Vamos a tener Opera, vamos a tener Zeus, vamos a tener otro, no vamos a tener, lo vamos a llevar manual. ¿Cómo van a ser nuestros reportes? ¿Cómo van a ser nuestras auditorías? ¿Cómo van a ser nuestros formatos? Todo eso se tiene que responder ahí en ese tema. También si va a haber, por ejemplo, otros servicios complementarios y se les va a permitir que los huéspedes tengan esos servicios ahí. Por ejemplo, esos servicios van a ser nuestros, vamos a tener transporte propio, van a ser subcontratados, con qué empresa de transporte vamos a trabajar, vamos a permitir ofrecer tours ahí, vamos a tener servicio de conserjería o no lo vamos a tener. La conserjería ya vamos a ver el cargo, pero es, digamos, la persona la función en la recepción que se encarga de darle toda la información al huésped. Y el otro tema, en todos los temas de servicio al cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué protocolos de atención vamos a tener o qué tipo de atención brindar? Entonces, aquí hagan de pronto una pausa y piensen, por ejemplo, piensen un ejemplo de cómo diseñarías un servicio al cliente de la persona. Por ejemplo, llega la persona en un carro del aeropuerto o del terminal o lo que fuera, y sale el botones a recibir esa persona. Entonces ahí es donde se diseñan los protocolos de servicio, los protocolos de atención. Entonces pónganse en la tarea de pensar, bueno, listo, yo le diría al botones que fuera así, que hiciera esto, que hiciera lo otro, que se presentara así o así, o no voy a tener botones. Piensen eso y para hacerlo ahorita de pronto en un pequeño ejercicio. Bueno, también ahí en ese tema del diseño de los bienes y servicios, pues se diseñan todo el tema de cómo se hacen las reservas, qué tipos de tarifas vamos a tener, por lo menos las que se van a manejar en recepción, porque hay otras que vienen, digamos, por sistema o todo el tema de Revenue Management, qué tipos de habitaciones vamos a manejar ahí en recepción, cuáles puede vender recepción, cuáles no puede vender recepción, todos los temas del protocolo, también sobre la atención de reservas. Otro tema que se responde con las operaciones en recepción es todos los temas de calidad, como lo vimos en la clase pasada. Entonces, digamos, ¿quién sería el responsable de la calidad? Entonces, los recepcionistas van a ser responsables de la calidad o el jefe de ellos, digamos, el jefe de recepción o el jefe de alojamiento o el personal del departamento en general. ¿Cómo se va a definir esa calidad? Entonces, ahí normalmente es cuando se define, bueno, nos vamos a demorar. Se levantan todos los estándares del servicio en recepción. Por ejemplo, nos vamos a demorar en el check-in 2 minutos o 10 minutos o 15 minutos. Se toman los primeros tiempos si no existe el estándar para poderlo levantar. Por ejemplo, otro estándar sería usted firma aquí y el equipaje está a más tardar en 10 minutos en su habitación. Otro estándar puede ser contestamos el teléfono antes del tercer timbre. Otro estándar puede ser se entrega la auditoría de cargos antes de la 1 de la mañana. Todo eso se define ahí. ¿Y qué procesos y capacidad requerirán esos bienes y servicios? Entonces vienen todos los procesos que tendrá el departamento. Entonces vamos a describir el proceso de check-in, vamos a describir el proceso de registro, el de check-out, cómo se va a hacer la auditoría, etcétera, etcétera. Otro tema que tiene que ver con las operaciones de recepción y que nos lo ayuda a contestar nuestras decisiones estratégicas de operación es, por ejemplo, todo el diseño del proceso y la capacidad. Entonces, ahí
vamos a tener que tomar decisiones como qué equipos y qué tecnologías se necesitan para estos procesos, si vamos a tener computadores, si vamos a tener impresoras, datáfonos, qué sistemas de pago para que la gente pague directamente ahí, si vamos a tener tarjetas de crédito, si vamos a tener tablets, por ejemplo, para registrar las encuestas de servicio, o qué interfaces de sistemas vamos a tener que tener, si vamos a tener una app para calificar de una vez, o bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cosa se puede diseñar o se puede contestar ahí como pregunta? Es todos los temas de localización de nuestra recepción. Entonces, ¿dónde debemos ubicar la recepción, las instalaciones? Entonces, el diseño de la recepción. Entonces, la vamos a tener en el centro del lobby, en la esquina, atrás, de frente. No vamos a tener recepción en el piso 1, recepción en el piso 28. Les contaba yo a los chicos del curso pasado que hay algunos hoteles que ahora por seguridad tienen en el último piso del hotel tienen la recepción. Entonces, que no es curioso encontrar una entrada donde solamente haya un ascensor y los lleve directamente al lobby del hotel que queda en el piso 20, 30, obviamente con una vista hermosísima, y que a partir de ahí ya se le entrega la llave o la tarjeta a la persona y esa persona baja por los ascensores ya al piso que le corresponde, que es algo nuevo, pero que ya lo he visto varias veces y que también se empieza como a imponer. Otro tema de otros criterios de localización es qué espacio vamos a tener en la recepción. ¿Va a ser grande? ¿Va a ser pequeña? ¿Va a tener lobby? Todo el tipo de servicio que se brinda en la recepción, si va a haber asienticos para que la gente espere o no, todo el mundo de pie, cómo va a ser la espera de la gente, cómo vamos a manejar la seguridad y en ese, digamos, espacio de lobby y recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se contesta también con el tema de la localización. ¿Cómo debemos organizar nuestras instalaciones? Entonces me he adelantado un poquito ahorita. Les estaba diciendo que el tema del lobby, ¿sí? ¿Qué tipo de muebles va a tener nuestro lobby? Si va a tener mostrador, si no va a tener mostrador. ¿Y qué tan grande debe ser la instalación para cumplir con nuestro plan? Entonces ahí tenemos unas fotos de unos lobbies. Por ejemplo, en el primero, pues es un lobby bastante grande, central, que apenas entra uno al lobby, pues se ve obviamente la recepción. Ya tenemos, por ejemplo, en la segunda foto un lobby una recepción mucho más pequeñita, ya al fondo, si ustedes la ven, y digamos tenemos integrado ahí de una vez el restaurante, también se puede encontrar así. Y por ejemplo, este último es el lobby, la recepción, o sea, el lobby de entrada de un hotel en Tokio, que no tiene la recepción ahí. Cuando tú entras pasas es por el restaurante principal, que es un poco cómico porque pasa la gente con las maletas por ahí, y la recepción queda puro al fondo a la izquierda y no se ve entrando. Entonces pues es una decisión que se tomó, pero digamos pues depende de lo que tú quieras lograr con esa recepción y con ese lobby. Así mismo pues son las cosas. Bueno, voy a ir subiendo este video porque no me puedo pasar de 15 minutos y continuamos en el tema de recursos humanos y la distribución del trabajo. Entonces ya nos vemos. Este es el video número 1.